Una cultura laboral igualitaria y libre de violencia en Capufe. Conferencia inicial. Un paso necesario. El trabajo con hombres para avanzar hacia la igualdad de género. Bueno, pues muy buenos días a todos, o casi buenas tardes, a unos segundos de que seamos buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a todos en general y en particular a aquellos funcionarios del organismo que quieren compartir y aceptan que hagamos equipo para poder lograr el objetivo que plantea nuestra directora general, la maestra Julita, en el sentido de que debe de haber cero tolerancia en relación a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual en caminos y puentes federales. La aspiración realmente supera estos términos, sin duda es la parte principal y primordial, pero supera con creces el propósito de estas conferencias, que después de buscar en quién nos podríamos apoyar para que de manera profesional y con una dirección acorde, adecuada a la comprensión del entendimiento de la problemática que podamos estar viviendo en caminos y puentes federales, alcancemos los objetivos. En realidad somos una familia, la familia caminera, y yo quiero comentarles, y lo digo con todo el respeto que me merecen, que yo siento y promuevo el compañerismo. Somos la familia caminera, lo reitero. Esa amistad entre jefes y entre subalternos, entre compañeras y compañeros, y también hasta con el público que usa o que transita por nuestras autopistas o tiene que ver en la actividad laboral con nosotros. Sin embargo, sí reconozco que para alcanzar el objetivo y apoyar a la señora directora en esta propuesta, en este comunicado, se requiere de la orientación, de la información detallada de qué es el acoso sexual, cuál es el acoso sexual y la hostigamiento sexual, y posiblemente pudiera caber un poquitito por ahí lo que también se le da por llamar hostigamiento laboral. El hostigamiento laboral también está muy de moda, ¿no? Sin embargo, yo sé de antemano que el programa ya está elaborado, que seguramente el poder entender todo lo que nos van a explicar y la información que nos van a proporcionar el maestro el maestro Mauro Vargas Urías, que es el director general de Gendes, que es la empresa con la que logramos nosotros hacer la conexión. Toda esta información que él nos va a proporcionar seguramente nos va a ayudar a salir adelante y a entender en qué estamos mal, qué podemos mejorar, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos nosotros encontrar incluso la información que requiere hoy nuestro país, cómo lo podemos hacer, porque si logramos la mejora en el ambiente laboral entre jefes y compañeros, seguramente podemos permear a la familia también. Hay sin duda una enorme necesidad en todos nosotros de aprender, de saber, de conocer mucho, y esto solo lo vamos a lograr con el apoyo de Gendes y con el apoyo del maestro Mauro Vargas, que es el director, Mauro Vargas Arias, que es el director general. Yo les pido una disculpa, la verdad es que estoy emocionado, estoy nervioso, porque no pensaba en que fuéramos a alcanzar este objetivo, a lograr irnos interconectando como veo que lo estamos haciendo. Y la verdad de las cosas es que también pensé
que en momento dado no iba a ser bien recibida la noticia o esta labor del parte del sindicato. Y vuelvo a reiterar, Caminos es de todos, es para todos, Caminos nos necesita a todos, Caminos, como lo manifiesta nuestra directora general, tenemos que hacer equipo, y no podemos hacer equipo si no entendemos muchas cosas, si no las analizamos, si no realmente estamos dispuestos a formar parte de este gran equipo de trabajo. Y seguramente muchas de las conductas nos vamos a ir dando cuenta que si bien son usos y costumbres, que si bien de repente creemos que está bien porque en mi población, porque en la familia el trato así ha sido y demás, pues nos vamos a dar cuenta que no es cierto, que sí podemos cambiar las cosas como hemos cambiado muchas dentro del organismo y seguiremos cambiando muchas más. Maestro, yo te doy la bienvenida, le doy la bienvenida a todos, les pido de favor, pongamos atención y le demos la importancia de este trabajo que tu sindicato está promoviendo con la finalidad ya explicada, y que todos nos conectemos y al final del día, transcurrido todo el proceso que vamos a llevar a cabo, nos demos cuenta qué valioso será el trabajo que nos presenta esta empresa Gendes a través del maestro Mauro Vargas Urías. Bienvenido, maestro, te escuchamos. Bueno, antes de que comience con la ponencia, en lo que comparten su pantalla, me voy a permitir presentar de manera muy breve la semblanza curricular del maestro Mauro, a fin de que conozcan un poquito más sobre su perfil. Así que les comparto. El maestro Mauro Vargas estudió Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la maestría en Ciencias Sociales en la Universidad de las Américas, Puebla. Se ha capacitado como facilitador de grupos de reeducación para hombres agresores en el CESEBIM en San Francisco, California, y se formó como psicoterapeuta en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt de la Ciudad de México. Durante su trayectoria ha recibido diferentes reconocimientos. Entre ellos, en 2018, fue una de las 7 personas galardonadas a nivel global por la Fundación Kering en París, Francia, por su emprendimiento social innovador para transitar hacia la justicia de género. Asimismo, en el año 2019, fue seleccionado como integrante de Ashoka, una red global que impulsa el emprendimiento social. Ha desarrollado su trayectoria profesional en los campos de la investigación y la docencia, colaborando para distintas instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Es especialista en el análisis de las masculinidades y es autor de diversos libros y artículos publicados en revistas científicas especializadas y de divulgación. Es socio fundador de Gendes AC y actualmente también se desempeña como su director general. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Aurora. Martín, encantado. Un abrazo fraterno para ti, para toda la familia caminera, y agradeciendo de antemano esta invitación que tan generosamente nos han brindado para compartir pues algunos argumentos, algunas ideas y propuestas sobre este tema, ¿no? que ustedes mismos eligieron. Un paso necesario, donde vamos a hablar sobre la importancia que reviste que los hombres nos sumemos de una manera decidida, efectiva, práctica, con el logro de la igualdad sustantiva. Entonces vamos a generar algunas ideas. Me gustaría que las personas que me están escuchando, por favor, me hagan el favor que mientras discurso esta presentación puedan mantener en silencio sus micrófonos, y que al final sí me encantará establecer un diálogo, una conversación con ustedes, y que si para ello es posible, ahí sí nos abran tanto sus cámaras como sus micrófonos. Pues ojalá y se animen, porque para mí lo más importante de estas oportunidades es precisamente establecer el diálogo. Correcto. Quizás partir de un hecho que de repente aunque lo estamos viendo, lo olvidamos de manera, o nos genera ciertas ideas, ¿no? El hecho es que las mujeres, al buscar el ejercicio de su derecho a la igualdad, están cambiando
la relación consigo mismas y con todo el mundo. O sea, es un hecho que cada vez hay más movilizaciones, más inquietudes, más participación de ellas en el ámbito de lo público, buscando ese derecho que todas y todos tenemos para lograr lo que queramos ser como personas, que de eso se trata la igualdad. Ahora lo vamos a colocar de una manera más clara. Ese cambio, que además está en un proceso permanente, si ustedes quieren, en algún momento, primero se trataba de que ellos pudieran votar, también se trataba de que ellas pudieran viajar, divorciarse. Hay muchas cosas que históricamente se les habían negado, pero que poco a poco, a partir de movimientos que sobre todo ellas han impulsado, pues han logrado cambios que son significativos, y en algunos momentos estos cambios nos impactan porque generan efectos, ¿no? O sea, hay impactos en las relaciones, en los vínculos, donde los hombres, digamos, no es tan fácil que nos quedemos solamente pasmados, nos pasan cosas, porque se está modificando el lugar de ellas, pero también el de nosotros mismos en el mundo. Y fíjate que me gustaría comentarles por lo menos tres destacar tres aspectos a partir de los cuales los hombres reaccionamos ante ese avance de las mujeres, según lo que hemos documentado acá en Gendes. Uno primero, es que nos genera ese adelanto de ellas, o esa movilización, ese activismo, etcétera, nos genera antagonismo. Y muchos nos enojamos, nos molestamos, nos ponemos iracundos. Oye, pues, ¿qué les pasa a estas viejas, no? Así se dice, voy a hablarlo de manera coloquial. Todo quieren, ya hay un instituto de la mujer, ya hay leyes, pues ya está bien, ¿no? Deberían de regresar a su casa. Además, dicen muchos, ellas son las que crían hijos machistas. A mí a veces en los grupos que tenemos, cuando escucho ese argumento, digo, bueno, me gusta también cuestionarles y decirles a los hombres, ¿dónde está el hombre, no? Porque finalmente los dos participan de crianza. Entonces para muchos es que ellos deberían de regresar al hogar y retomar ese lugar histórico donde supuestamente deberían de permanecer. Hay otro gran núcleo de hombres que estamos entre confundidos e incómodos, ¿no? Y digamos que abrimos un arco de conductas que van desde la apatía, el pasmo, hasta una lógica que me lleva a un malestar, me siento inquieto. Y muchos me dicen, oye, pues es que entonces, ¿cómo sí debo ser? ¿Cómo ser hombre ahora? Porque ahora todo se nos acusa de canijos, malos, violentos, agresores. Yo ya no sé cómo ser, porque al final todo lo que soy, pues tiene que ver con lo que he aprendido, lo que me han dicho en mi propia casa, lo que me han comentado en la escuela, o lo que he visto en muchos aspectos, en muchos espacios. Entonces, de repente, además hay una parte en la que yo también me siento víctima de muchas cosas, porque ¿sabes qué se ocurre? Que esta forma cultural tradicional en la que vivimos también me genera daños a mí o afectaciones a mí. Quiero que lo veamos poco a poco. ¿Sí se escucha bien lo que estoy planteando? Bastante bien. Sí, nada más era una duda para... Y bueno, la verdad es que cada vez más, aunque todavía somos pocos, los que afortunadamente nos estamos interesando de una manera decidida, congruente con participar en este cambio de una manera efectiva, ¿no? Es decir, hombres que nos estamos sensibilizando, hombres que nos estamos documentando y que estamos participando de manera congruente, no solamente desde el discurso, sino a través de acciones concretas con este asunto de ser consistentes con la igualdad. Entonces, esto viene a colación porque me permite responder a esta pregunta básica. ¿Por qué es importante que los hombres nos involucremos en la igualdad? Te quiero dar por lo menos tres argumentos, tres respuestas. Una, la primera, porque hoy día, y ustedes lo saben, en nuestro país, el mundo, México, precisa de la creación de entornos seguros para las mujeres, para las personas adultas mayores, para niñas y niños, y sí, también para nosotros mismos. Si te das cuenta, vivimos en un país donde la violencia se ha desatado de muchas maneras.
desafortunadamente, y ustedes que lo viven en cierta, lo pueden atestiguar desde ciertos espacios, pues, ¿no? En los caminos, las carreteras ahora tienen muchos más riesgos que antes. Sí. Y si te das cuenta también, y ese es un análisis muy claro, te vas a dar cuenta de que muchas de esas violencias las ejercemos los hombres. Sí. Tal vez no tú, no yo, pero otros hombres. Sí. Entonces, vamos a ver, a veces cuando decimos, es que a nosotros nos estamos también matando, sí, nos están matando también otros hombres. Y eso es importante verlo porque a veces lo perdemos de vista. Otro argumento es porque los hombres podemos contribuir a construir, a crear familias y comunidades respetuosas e igualitarias, individuándonos de los mandatos machistas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como persona puedo singularizarme. A lo mejor el entorno sigue siendo machista, me siguen lanzando mensajes en las telenovelas, en la radio, las canciones, mis compas, mis amigos, etcétera. Pero yo puedo ser original y puedo ser, haz de cuenta, como ese salmón que va a contracorriente, que quiere llegar al lago donde todo es pacífico, donde todo es grato, y que puede desafiar a los osos, a las águilas, que lo quieren llevar para atrás otra vez o que se lo quieren comer, porque sabe que allá está una forma tranquila de ser, y de reproducirnos, y de continuar la especie, y de mantenernos como personas, pues en este caso, ¿no? Dándome buen trato a mí, y dando buen trato a quienes me rodean. Y una tercera argumento, es porque la verdad, de verdad, si lo ponemos en una posibilidad muy personal, yo puedo ser responsable de mí mismo. Toda vez que la violencia contra las personas que a veces más amo, o a las personas que más confían en mí, en mi trabajo, en cualquier espacio, pues están confiando en mí como hombre, ¿no? Y yo puedo tener una actitud responsable y congruente con la igualdad, el respeto y todos los valores que vienen en una sociedad que se dice democrática, ¿no? Entonces, la verdad es que este país tiene una deuda histórica con las mujeres en muchos sentidos. Y no es posible que todavía en el año 2021 muchas mujeres sientan temor de caminar en la calle solamente por ser mujeres, ¿no? De sentir una mirada lasciva o eventualmente percibir un tocamiento de alguien en un transporte público, solo por ser mujeres. De eso se trata, de asumir entonces un compromiso en el que yo pueda desarrollar una ética personal, a partir de la cual pueda contribuir al desarrollo de una ética social, pues, que eventualmente sea de respeto para todas y para todos. Ojalá que quienes me escuchen, por favor, puedan silenciar su micrófono para que no haya interrupciones. Ahora, ¿de qué se habla cuando se habla de igualdad? Fíjate, a veces hay confusión. De repente he escuchado muchos compañeros que dicen, oye, pues ¿quieres igualdad? Pues órale, pues ponte a cargar tú también, ¿no? Ponte a hacer cosas de los hombres, entre comillas. No, no se trata de eso, ¿eh? No. Cuando se habla de igualdad de esta materia, estamos hablando del derecho que todas las personas tenemos para acceder a oportunidades, al reconocimiento y goce de nuestros propios derechos y a ser libres de una manera sustantiva o fundamental. Más que limitarme o limitarse a una abstracción, esta idea debe traducirse en la capacidad de que estas medidas se ocurran en todos los ámbitos de la vida. Es decir, esa igualdad debe estar en casa, debe estar en el trabajo, en la escuela, en la calle, en todos los ámbitos. La idea es que todas las personas, todos los hombres en este caso, podemos contribuir para que esa igualdad sea algo efectivo. Igualdad en el derecho y acceso a oportunidades. No es una igualdad biológica. Obviamente hay aspectos que nos diferencian como mujeres u hombres. Les voy a poder explicar, por favor, que quienes se están conectando, estén todavía con su micrófono abierto, por favor lo apaguen. Se van conectando para no percibir estas interrupciones. ¿Sí? Una disculpa, sí, como se han ido incorporando algunas compañeras y compañeros, por esa razón no tenían conocimiento de que había que silenciar el micrófono, pero adelante. Ahora sí. Entonces,
más que limitarme, ya no me permite pasar la siguiente lámina. Ya. Esa sería la igualdad de la que se habla desde este lugar, ¿no? O sea, no es una igualdad biológica, es una igualdad en el ejercicio de derechos y acceso a oportunidades. ¿Qué son las masculinidades entonces? También otro aspecto que es súper importante comprender para poder tener mayores herramientas sobre cómo sí actuar. Básicamente, fíjate, que es un término que refiere al hecho de que nos construimos socialmente como personas, como hombres en este caso, ¿no? Entonces, es una construcción social que refiere a valores culturales socialmente aceptados sobre las prácticas de los hombres. En otras palabras, la manera en que los varones sentimos, pensamos, nos comportamos, actuamos y nos vinculamos en la sociedad. Es que es muy curioso, pero te vas a dar cuenta de que mucho de lo que eres lo aprendes. Por ejemplo, tú piensas que los sentimientos a veces pues son algo natural, y sí, son naturales, pero la manera de expresarlo o de contactarlos la aprendemos. Y fíjate que, por ejemplo, a los hombres se nos cancelan el aprendizaje de aprender a compartirnos desde ciertos sentimientos o emociones. Por ejemplo, yo como hombre no debo sentir, entre comillas, miedo, o no debo aceptar que tengo dolor o tristeza, porque eso se parece a lo de las mujeres, ¿no? Aunque lo sienta, no puedo expresarlo, pero la verdad es que eso es humano, y muchas veces es necesario aprender a contactarlo, porque a veces lo que me ocurre es eso, es que me da miedo que te vayas y por eso te jalo, o me dolió lo que me dijiste y por eso te respondo así. Pero si realmente contacto la emoción desde el lugar donde se debe, en vez de convertirla en enojo, que es la que a los hombres se nos autoriza socialmente, el enojo, porque el enojo te da coraje, te da bravía, etc. Pues en vez de convertir todo en enojo, podría responder de manera asertiva si aprendo a contactar de manera más genuina lo que es cada emoción. Ahora, perdón si voy rápido. Esta presentación se las voy a dejar para que la compartan luego, no tengo ningún problema en ello. Desde Gentes decimos que el conocimiento es para compartirlo, entonces si les es útil después, adelante para que la puedan revisar. Bien. Pero pues por cuestiones de tiempo nada más. Bien, la construcción, fíjense, hay un término, un concepto que se llama masculinidad hegemónica, que hace cuenta que es como esa gran aspiración que se nos coloca a todos los hombres de cómo ser hombre. Es un gran ideal, digamos, que se coloca en el imaginario social para que los hombres aspiremos a eso. Entonces, digamos que, y lo que dice ahí, el concepto dice que se basa en el poder y en la imposición de niveles jerárquicos sobre otras personas en cada lugar, época y contexto cultural. Entonces, haz de cuenta que hoy día, en este momento histórico, la idea del hombre ideal, entre comillas lo voy a poner, ¿no? En muchos lugares sigue siendo el hombre güero o blanco, que tiene mucho dinero, que con ese dinero puede hacer lo que quiera, ¿no? Y lograr y tener, y esas son las ideas que nos venden como del hombre exitoso. Y a veces no me doy cuenta de que ese tipo de aprendizaje se convierte a lo largo de mi historia de vida en muchos pequeños mensajes. Usted no llore, usted es hombre, aguántese. Usted debe ser siempre agresivo o dominante, no se debe dejar. Si te dejas, te voy a pegar yo para que aprendas a defenderte mejor, ¿no? Etcétera. No demostrar, como te decía hace rato, ciertas emociones, por ejemplo, miedo o debilidad. Estar siempre en el desafío con ¿qué me ves? ¿No? ¿Qué le ves a mi novia? Etcétera, como lógicas que si las revisas con calma, son absurdas, pero las seguimos. Se supone que debo ser solamente heterosexual. En este modelo tradicional no hay lugar para la diversidad y muchas veces no respetamos. Y en este país hay muchas dificultades, por eso hay mucho crimen de odio, solamente por eso, cuando podríamos empezar a respetar a todo el ser humano, independientemente de cualquier credo, lógica que quiera ser como persona, mientras se respete y respete a los demás, ¿no? Total. Se nos va inculcando la idea de tener el control de todo el tiempo, pero sobre todo de las mujeres, ¿no? Que ellas, si soy un niño que voy aprendiendo todo esto, pues aprendo que ellas nacieron para servir, atender o cuidar. Sirve a tu hermano,
ténele su cama, ya llegó tu papá, dale de comer, etc. Y no se nos involucra en la corresponsabilidad del trabajo en casa, por ejemplo, ni en cuidados ni en atenciones. Entonces, pues tiene sus efectos a la larga. Se supone que como hombre debo ser valiente, osado, ¿no? Te decía hace rato, porque eso es ser muy hombre. Ideas, otra vez. También me siento muy autosuficiente, no necesito ayuda de nadie, nunca acepto esa parte, no soy humilde para contactar a veces el apoyo. En nuestros grupos decimos aquí que estoy para apoyar y para ser apoyado. Yo puedo dar riqueza, sabiduría, apoyo a otras personas, pero también puedo recibir porque a veces no lo sé todo, no lo tengo todo, no puedo con todo. Y bueno, esas ideas del éxito y dos roles que son muy importantes, ¿no? De ser proveedor de la familia y cuidador de la familia, pero que desde los cuales muchas veces me convierto en una persona que oprime en vez de compartir. No es que sean importantes, no sean importantes esos roles, son muy importantes, pero la idea es que podemos aprender a ejercerlos desde otras posibilidades, ¿no? Entonces, todas estas ideas que te acabo de decir van construyendo un modelo tradicional de ser hombre, por lo menos en nuestro país. Por eso se convierte en la masculinidad hegemónica, ¿no? La que domina, la que predomina. Podríamos cambiarla y podría ser una hegemonía diferente, más sensible. Pero por hoy, la masculinidad hegemónica en México es la machista, para hablarlo claro. Como me gusta decirles jugando, ¿no? Pedro Infante no está muerto, ¿no? Sigue marcando vidas, sigue marcando lógicas de cómo ser hombre simpático, bonachón, borracho, parrandero y mujeriego, ¿no? Etcétera. Entonces la idea es que podemos quitarnos eso para poder construir posibilidades diferentes, porque lo que ocurre con esta forma tradicional es esto, hábitos masculinos y estilos de vida orientados al ejercicio de las violencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues para las mujeres, fundamentalmente maltrato para mujeres y niñas y otras personas en el hogar, pero también en el espacio público, ¿no? Violencia en la pareja, que ya sabemos que el noviazgo, por ejemplo, pues es el propedéutico de relaciones más formales, pero desde ahí me aprendo estas nociones, pues lo vi en las telenovelas o lo vi en las películas, de que el hombre siempre debe conquistar y hacer la suya a como sea lugar, a como de, ¿no? O sea, hasta las palabras del amor romántico tienen que ver con estas lógicas de dominar, controlar, de hacer la suya, ¿no? De no contemplar, de no compartir los espacios, sino de imponerme. Entonces podríamos empezar por cuestionar ese tipo de esquemas. Efectos en la salud física, emocional y sexual y reproductiva de ellas. Incluso si tú ves, todos los métodos de anticoncepción son para ellas. Se promueve muy poco lo que como hombres podríamos también participar. La vasectomía no es tan compleja y es reversible, pero no se promueve. Se promueve sobre todo el trabajo, el control reproductivo de los cuerpos de ellas. Lo vemos y no lo vemos, pues, ¿no? Acoso y violencia sexual en todos los ámbitos de socialización, y eso es terrible y eso es parte de lo que nos convoca a esta sesión, ¿no? Sí. Revisar mucho cómo es tu trato con tus compañeros de trabajo, ¿no? O sea, date cuenta de que a veces el no es no, que poner la mano en el hombro o lanzar una cierta mirada o una insinuación no siempre es grata, y cuando ella te dice no o no corresponde, lo que debemos hacer es respetar. Pues simplemente es, pues no puedo con todas. Además, muchas veces tengo relaciones formales. Si soy pareja abierta, órale, no hay problema, esto no es moralino. Pero si voy a abrir posibilidades de infidelidad, por lo menos me voy a proteger, porque puedo llegar a mi pareja estable dificultades fuertes. Nosotros los hombres somos los portadores del virus del papiloma humano, y es el que provoca el cáncer cervicuterino en ellas. No, si no me cuido, la puedo contagiar de ese virus o de otros, del VIH, etc. Entonces no es cuestión menor el que por lo menos, te digo, no es una cuestión moralina, pero sí es de autocuidado y de cuidado de quien digo que más amo. Cosificación y consumo normalizado de cuerpos, lo vemos otra vez en muchos ámbitos. Hay una cosificación del cuerpo femenino de las mujeres, ¿no? Y un abuso en términos de la exposición de esos cuerpos
para efectos pornográficos, de prostitución, etcétera, donde sí es terrible el efecto que luego genera para muchas mentes, porque creen que ellas están ahí porque quieren, ¿no? Y ustedes saben que cuando hablamos de todo este tipo de problemas hay sistemas de opresión, pues hay dificultades grandes, hay mucha pobreza que a veces lanza a muchas personas a vivir situaciones muy complicadas o a exponerse. Entonces, pues no es agradable, no debería, no es agradable que te toque a alguien que tú no quieres, pues por dinero o por lo que sea. Hasta llegar a violencias extremas, ¿no? Trata, tortura, secuestros, desapariciones o feminicidios dentro de este tema que nosotros manejamos. Todo eso, digamos, la idea de estas sesiones que tomemos conciencia de cómo podemos ir avanzando en esos grados. A lo mejor no todo yo soy violento ni siempre lo soy, pero darme cuenta de cuándo me aferro a esos mandatos tradicionales, ¿no? Porque si no, pues bueno, siguen ocurriendo cosas como estas, ¿no? En los aspectos en el ámbito de la familia. No me corresponsabilizo del trabajo en casa, ¿no? O sea, no participo en labores de crianza, limpieza, el orden que hay que llevar todo el tiempo en la casa, el cuidado de personas enfermas o mayores. Pues casi todo esto se queda solamente para ellas. Y no sé si se han dado cuenta ahora con lo de la pandemia, pero estando en casa es muchísimo el trabajo que hay que hacer: lavar, trapear, sacudir, barrer, planchar, lavar la ropa, preparar alimentos, ir al súper, traerla, hacer tareas. Es muchísimo y es todo el tiempo y no lo vemos, o lo vemos pero lo soltamos. Si lo ves y lo empiezas a participar de una manera corresponsable, no es que le ayudes, es que nos toca, pero nos toca siempre. No es cuando estés de buenas tampoco, ni para colgarnos medallitas de ahora sí soy un hombre muy alivianado. No, la idea es que realmente trabajar, por ejemplo, el asunto de estar con los niños para hacer la tarea es muy complicado, todo el tiempo, no nada más cuando esté de buenas. O cuidar a las personas adultas mayores para llevarlas y traerlas, estar al pendiente de sus medicinas, a veces hay que apoyar para que se cambien, etcétera. Es muy complicado, pues, entonces son cosas que hay que estar ahí de manera constante. A veces vivimos en relaciones, a lo mejor no tú, pero date cuenta de lo que ocurre a tu alrededor, ¿no? Relaciones familiares marcadas por enfoques muy jerárquicos, lo que diga tu papá, como si él siempre tuviera toda la razón. Y a veces no hay oportunidad para que las demás personas se expresen y se puedan tomar ciertas decisiones de manera compartida, sobre todo cuando son decisiones que nos van a afectar a todas y a todos, ¿no? Ausencia de consenso en decisiones fundamentales, un poquito lo que acabo de comentar, ¿no? Mecanismos de control sobre los hábitos vitales de ella, y esa parte sí, ¿no? a veces es importante que la vea, pues, porque como hombre no me doy cuenta de que hay muchas cosas que pueden intersectarse con el ejercicio de violencias que no sé reconocer. Por ejemplo, invadir su cuerpo, cuando ella dice no es no, está cansada o simplemente no tiene ganas, no es no. El limitar sus relaciones con sus amigas o amigos o con su familia, sus desplazamientos, no vayas porque yo no quiero, etcétera, o las formas de vestir, no me gusta que te pongas ese pantalón, esa blusita o lo que sea. Nuevamente, es como si me hubiera casado con una eterna menor de edad. Y perdón, pero no es así. Ella es adulta y tiene el derecho otra vez de tomar sus decisiones. Eso es vivir en igualdad. Así como a mí no me gusta que me estén dominando ni controlando, yo también no debería de participar en ese tipo de situaciones. Una cosa es compartir decisiones, que es diferente. La pareja podemos tener acuerdos y esos acuerdos se pueden renovar de manera permanente, porque los acuerdos no son para siempre. Pero lo importante es que yo aprenda a no imponer lo que para mí crea que es lo mejor o lo único. La idea es que aprenda a escuchar para compartir esos espacios desde otro lugar. Y bueno, en muchos casos hay hombres que usan el poder económico de ser proveedor para imponer también lógicas de dominio y control sobre la familia. Y por ejemplo ponen todos los bienes a nombre de él, ¿no? O deciden dónde vamos a vivir, qué carro vamos a comprar, cosas fundamentales que parecen pues naturales, pero otra vez son aprendidas. Entonces podríamos como revisar. Y algo que pues nos ocurre en el trabajo, ¿no? Los efectos de todo esto en el trabajo.
en muchos espacios, me decía Martín que acá afortunadamente cada vez menos o no, pero existe una tendencia de priorizar a los hombres para contratarlos o darles promociones, ¿no? Pero la verdad en el país sí sigue siendo muy fuerte esta tendencia de que en muchas mentes se prioriza que sean los hombres, no se me vaya a embarazar, o ella no va a poder, a partir de prejuicios nada más, ¿no? También sigue en el país dándose una brecha más o menos del 30%, una brecha salarial, respecto de lo que ganamos los hombres por las mismas acciones en relación a las mujeres, en lo general, ¿no? Qué bueno que en Capufe no, pero en general sigue ocurriendo esta situación, que es injusta obviamente, los de derechos otra vez. Conforme se escala en las estructuras de poder y en toma de decisiones, fíjate, eso es algo que ocurre en muchos ámbitos, hay menos mujeres. Y a mí a veces me gusta hacerles ver con algo tan simple, ¿sí? como lo que ocurre a nivel nacional en términos de país y de gobiernos, pues, ¿no? O sea, hoy día, 2021, 8 de febrero, fíjate, somos un país con 32 estados. ¿Cuántos hoy día están siendo gobernados por mujeres? Nada más 2, Ciudad de México y Sonora. Entonces vemos cómo en el ámbito de lo político esas participaciones pues han sido muy escatimadas. Nada más en la historia de nuestro país nada más han pasado 9 mujeres gobernadoras. Se dice fácil, y cada 6 años hay recambio de gobernadores. O sea, ahí es donde te digo que a veces como que no lo vemos, pero no lo queremos aceptar, o lo minimizamos. Bueno, es que ellas no quieren, no compartimos esos espacios. Esa es la idea fundamental, pues, ¿no? Entonces a veces hay que bajarnos del privilegio para aprender a compartir. En la cultura laboral, por lo menos en México, hay ciertas dinámicas que tienden a ser excluyentes o incluso violentas, ¿no? Puede haber protocolos para atender acoso y hostigamiento, pero se archivan. O sea, no se generan, por ejemplo, comisiones adecuadas para poder atender ciertos casos. Entonces se simula la política de igualdad. Otra vez, es el discurso, está en la letra, pero no se convierte en práctica. Eso hay que cuidarlo. Liderazgos colusivos, a lo mejor puede ser que alguien haya ejercido algún tipo de violencia, pero pues como es mi compañero, no, pues por eso así que no se dio cuenta, mira, nada más muévelo del lugar, o voy a hablar con él, pero no genera una sanción efectiva, ¿no? O sea, acorde con la situación. Toda la parte que tiene que ver con la rumorología, ¿no? Ah, mírala, ya las dio, dicen, ¿no? Por eso subió, o es porque anda de barbera, o es por esto y lo otro, y a veces no solamente los hombres, las mismas mujeres participan también de esa lógica, porque la cultura patriarcal es un paraguas que nos cubre a todas y a todos, y eventualmente podemos, si no tenemos esta perspectiva, participar de manera, digamos, miope en estas posibilidades, ¿no? A veces en juntas, fíjate si ocurre nada más, yo, para que te empieces a dar cuenta y a cambiar, que es lo importante. A veces puede ser que estés en una reunión donde haya muchos hombres y algunas mujeres, y cuando ellas participan, sus aportaciones son ignoradas o minimizadas. Nada más date cuenta de si ocurre ese fenómeno. O habló una mujer y entonces digo yo lo mismo que dijo ella, pero a mí sí me pelaron, a mí sí me hicieron caso y a ella no. Eso es injusto y pasa muchas veces y no nos damos cuenta. O también esta parte de, pues vamos a hacer dinámicas extralaborales, ¿no? O sea, vamos a cerrar el trabajo en una cantina o en un espacio para echarles la copa, decimos, ¿no? Donde sabemos que son espacios, pues, o en el table, ¿no? Donde son espacios que para ellos es más difícil socializar que para nosotros. O sea, en términos de la cultura en la que vivimos, está más normalizado que a mí se me permite ir a un bar que a ella a hacer trabajo o a cerrar trabajo, entre comillas, pues, ¿no? Y bueno, hay una gran cantidad de acciones en la vida cotidiana, en los ámbitos laborales, que normalizan el acoso y el hostigamiento, ¿no? Como te decía hace rato, desde la mirada lasciva, el tocamiento, el acercamiento, la insinuación, etcétera, muchas formas en las que ciertos hombres a veces incurren
pues nada más porque le llegó la persona que sienten que debería de hacerles caso, pues. Y si no se enojan y luego vienen sanciones contra ellas, etc. En el ámbito de lo político, bueno, ya pues limitarlas en el uso de la palabra, registrarlas en distintos perdedores, a veces uso de expresiones sobre sus apariencias o sus cuerpos, etcétera, que están basadas en estereotipos de que es una mala madre, debería estar en su casa en vez de ser candidata, ¿no? Inequidad en la distribución de los recursos para campañas, ejercicio inadecuado de los partidos en términos del presupuesto que se necesita para el avance de ellas, difusión de imágenes agresivas, verbales o mensajes que afectan el posicionamiento de las mujeres, cuestionar su liderazgo. Es que es mujer, no va a poder, va a estar en sus días y el mal humor, etcétera. Perdón, tú como hombre también andas a veces en tus días, nada más que no lo reconoces, pues, ¿no? Pero, o la otra parte es que no van a saber gobernar como si nosotros lo hubiéramos hecho históricamente muy bien, pues, ¿no? O sea, otra vez, como aspectos que a veces en una lógica de autocrítica constructiva podríamos revisar para aprender a incluir de una manera efectiva a las mujeres, pues, ¿no? y a todas las personas, pues, pero estamos hablando acá del tema en específico, ¿no? Ahora, esto también acarrea efectos en la socialización de hombre a hombre, ¿no? Este tipo de mensaje. Una primera consecuencia es que no me autocuido, ni física ni emocionalmente. Lo hemos comprobado en muchos gremios, en muchos espacios. El hombre está acostumbrado a que ella lo cuide, entre comillas. Pero entonces, si no me alimento bien, si no estoy esperando que ella me traiga muchos aspectos pues eso, para autocuidarme, pero no, y si no ando en el desafío, y si no ando, pues, lanzándome en situaciones que no tienen caso, pues, ¿no? Hemos visto que hay cantidad de hombres, por ejemplo, en trabajos donde se requiere cargar, que no usan faja para proteger su espalda, y no la usan por el argumento muy sonso, nada más de, como si me la pongo, es que tú ya has visto cómo se te ve, si te hace una cinturita, se te salgan las nalgas, güey, entonces olvídate, y se dan carrilla entre ellos, sí. Y nada más por eso no se autocuidan, sí. O de repente no usan las medidas protectoras, dependiendo del tipo de trabajo, pues, ¿no? Ese tipo de cosas es no autocuidarse. Heridas o muertes por peleas y en accidentes. Tiro por viaje, ves las noticias y te enteras de que porque quería un estacionamiento y le ganó el otro y se pelearon y lo balaceó y se murió. Por cosas tan simples competimos todos los días, nada más porque yo sí soy hombre, decimos, yo no me rajo, ¿no? ¿Qué es rajarse? ¿Para qué entrar en desafíos tan absurdos todos los días cuando puedo soltar muchas cosas para compartir otra vez los espacios con todas las personas de una manera sana, constructiva, empática, solidaria, etcétera, ¿no? A veces hay un alto estrés por incursión en redes delictivas entre los hombres, y los hombres no sabemos que estamos deprimidos o sacados de onda, o sea, porque nuevamente nuestro repertorio emocional está muy limitado, y todo lo que dice el siguiente punto lo convertimos en enojo, ¿no? Porque además, pues, como es muy difícil ser ese ideal que te venden en la tele o en el cine, ¿no? O sea, no puedo lograrlo todo. Hay mucho maltrato desde la homofobia y otras formas de discriminación, y también mucho trato abusivo contra aquellos que consideramos otros, ¿no? La persona humilde, la persona de los pueblos originarios, la persona con menos educación, la persona extranjera, etc. O sea, sean hombres, sean mujeres, los hacemos menos. Y ve lo que está pasando en este momento histórico con las personas que están migrando y que tienen que atravesar nuestro país, toda la violencia a la que se ven sujetas, pues, ¿no? La violencia en muchos espacios, por ejemplo, simplemente la COVID como enfermedad está pegando más fuerte en ámbitos donde hay mucha pobreza que donde hay ciertas posibilidades para afrontarla. Entonces, hay efectos estructurales que también se intersectan con esto y que generan más afectaciones. Y esta tabla pues me es muy útil para ilustrar cómo
este esquema o estas situaciones de cosas nos afectan terriblemente a los hombres. Fíjate, en el apartado de muertes por causas violentas, en el comparativo hombres-mujeres de edades entre 15 y 30 años, comparando 3 rubros, accidentes, homicidio y suicidios, los hombres morimos en una proporción cercana a 8-2 respecto de las mujeres en accidentes. Por ser intrépidos, por ser como somos, ¿no? Sí. En homicidios de 9-1. También somos más los hombres que nos involucramos en situaciones que tienen con lógicas criminales. Porque esos hombres además mueren por otros hombres. Y en suicidios también de 8-2. Los hombres las mujeres lo intentan más veces, pero los hombres somos más efectivos para el suicidio. Entonces ellas lo intentan entre 3 veces y nosotros a la primera, ¡pum!, sí lo logramos. Entonces sí nos cuentan los hombres, pues, otra vez. Entonces, ¿por qué? Y aquí sí me voy a la lógica del sindicato CAPUFE. ¿Por qué un liderazgo? Y aquí sí que te quiero hablar a ti, al compañero o compañera que estás escuchándome. ¿Por qué es importante promover que haya liderazgos con perspectiva de género? Fíjate, nada más si tomamos en cuenta el posicionamiento que todavía los hombres tenemos en la cultura de género contemporánea, sea como parejas, como corresponsables de familias, al frente de comunidades, de espacios gremiales, como es el caso, de empresas o instituciones, o en posiciones de liderazgo político otra vez, o simplemente como pares, los hombres podríamos activar un rol vital en la consecución de la igualdad sustantiva, con beneficios para nosotros, pero también para ellas, como sujetos también afectados por las consecuencias de nuestra masculinidad tradicional, pues, ¿no? O sea, si empezamos a ver esto, que en muchos aspectos tiene parte de muchos absurdos, podemos empezar a sacudirnos de todo ello para construir posibilidades distintas de cómo ser y compartirnos. Entonces, los líderes podrían movilizar, convocar y estimular la acción de otras personas desde posibilidades distintas. Esta capacidad podría ser usada con el fin de cambiar las cosas que inciden en la sociedad, a fin de modificar el status quo, ¿no? La relevancia de la perspectiva de género de liderazgo en espacios públicos refrenda la posibilidad de centrar a la persona, o sea, al ser humano, en el núcleo de cualquier proyecto o de acción pública, ¿no? Esto implicaría el compromiso de activar lógicas en contra de la violencia, o que difuminen o erradiquen la violencia, construyendo liderazgos de todo tipo que impacten en todo el ámbito del quehacer ejecutivo mediante el ejercicio de una práctica sensible al género, sensible al respeto de los derechos humanos de las personas. Esto, fíjate, parece muy complicado, pero en realidad ya está con un andamiaje bastante sólido para poder avanzar hacia ello. Por eso las siguientes láminas, ¿no? Es la oportunidad que como sociedad todas y todos tenemos, si tenemos un principio de disposición para lograrlo. El saber que nos comportamos pues de esta manera, con creencias aprendidas, permite comprender pues, estos costos y el sentido de ese estilo de vida que puede ser absurdo, para modificar y cambiar. Fíjate, la premisa básica de todo esto es: si lo aprendí, lo puedo desaprender para reaprender con posibilidades distintas. Y puedo construir, no importa si tengo 17 años, 29, 55, 72, siempre puedo revisar, ir a la parte constructiva de mí y desde ahí aportar una versión nueva, diferente, actualizada de mí. Es como cuando reinicias tu celular, ¿no? De repente, puedo quitarme ideas que no sirven, descargas para poder enfocar pilas nuevas y actuar con ideas innovadoras que respeten los derechos de todas y todas. Entonces, por ello es importante trabajar en el sistema de la responsabilidad pública, considerando esta forma de masculinidad tradicional como un factor de riesgo, la del ser machine, ¿no? La del ser machito, abordando ese resto desde la perspectiva de género
eso es lo que podría ser como un principio del cambio. Ahora, incluir a los hombres en las agendas de género de los gobiernos o de cualquier espacio, en este caso de un sindicato, no es una acción que deba considerarse en menoscabo de los recursos etiquetados que haya ya creados para las mujeres. Más bien, se debe visualizar como una acción afirmativa que enriquezca, que fortalezca lo existente para con ello favorecer los derechos humanos y el logro de la igualdad. Hay varias acciones que requieren abordajes concretos para los hombres en cualquier contexto. O sea, por ejemplo, puede ser que en Capufe haya hombres que sí estén dispuestos a participar mejor o más en las labores de crianza en casa. Pero, o por ejemplo, cuando van a hacer mi bebé, no sé cuántos días tengas, pero si por ley me tocan 5, pero mucha gente ni lo sabe y ni los toman. A lo mejor en el Capufe hay más, por lo menos 2 semanas, no sé, para estar con mi bebé cuando recién nace, porque es importante. Y a lo mejor si lo pudiéramos ampliar, esto fortalece un vínculo con mi pareja, con mi bebé en esa etapa que es súper fundamental, y desde ahí establecer nuevas lógicas. Pero si en Capufe se ríen de mí o me dan carrilla porque te pegan agruras, porque eres mandilón, entonces hay que establecer por ahí una campaña que promueva, que sensibilice, que hable de la importancia de por qué es fundamental hacer ese tipo de lógicas, ¿no? Entonces, incluir a los hombres en estos desafíos permitiría, entre otras posibilidades, identificar y modificar comportamientos que provocan o que generan daños para mí y para otras personas. Visibilizar la violencia de género en lógica preventiva y de atención. Diseñar e instrumentar estrategias, nuevamente, para estos efectos de prevención y de intervención. Canalizar a hombres haciendo la vivencia de procesos reeducativos con otros servicios necesarios para ellos. Habría que hacer, tal vez a partir de un cierto ejercicio, un diagnóstico de qué es lo que necesitan los hombres de Capufe en esa etapa. ¿Qué les gustaría, por ejemplo? Hemos hecho diagnósticos sobre qué es lo que se requiere en ciertas instituciones y salen cosas muy interesantes. Pues. Es que los hombres a veces sí necesitan espacios. Lo que no ha ocurrido son oportunidades para que se expresen, ¿no? Promover y fortalecer la importancia del autocuidado, para que te autocuides, para que sepas cómo hacerlo, qué es lo que hay que hacer en términos de mi salud emocional, física y de mis vínculos, y con ello enriquecer el diálogo intergenérico mediante formas que fomenten el proceso de igualdad en los varones. Intergenérico significa aprender a escucharnos como mujeres y como hombres. A veces no me doy cuenta como hombre que no sé escucharlas, de verdad, creo que sí, pero nada más oigo y luego digo sí, ajá, y desde ahí yo decido, ¿no? Por eso es importante, como dice al final, impulsar un cambio cultural que sobre todo se traduzca en cambio de actitudes. No es oír, es escuchar holísticamente, integralmente, ¿no? Comprender y cambiar. ¿Cómo hacerlo? Pues hay un marco normativo que tiene sus efectos en tratados internacionales que se han convertido en leyes nacionales generales y en leyes particulares. Pues vale la pena ver qué es lo que de aquí aplica para Capufe. Digo, nosotros ya tenemos un prediagnóstico. Fomentar, ¿qué se puede hacer en concreto? Fomentar el desarrollo y la difusión de estudios críticos de la masculinidad, o sea, ¿qué nos pasa a los hombres? Para impulsar la creación de formas también, de alternativas de cómo construirnos como hombres, congruentes con esa igualdad. Y de verdad, no se te va a caer nada, no es contra nosotros, ¿no? O sea, al contrario, es un aprendizaje que te hace sumar, que te hace crecer como persona, como ser humano. Para ello es muy importante sensibilizar y capacitar a profesionales en todos los ámbitos, en todos, de verdad. Esto necesita transversalizarse y convertirse en una apuesta. Es como una gran revolución transversal, pero pacífica, con buena vibra para todo el mundo. Y promover liderazgos incluyentes con perspectiva de género, que entiendan cómo la cultura de género promueve que hombres y mujeres experimenten distintas condiciones y afectaciones. O sea, hay cosas que son para ellas, para nosotros y para ambos, ¿no? Porque sí hay diferencias que son importantes. La igualdad también implica comprender ese aspecto, ¿no?
que hay diferencias sustantivas, pero que hay muchos aspectos en lógica de derechos que son para todas y para todos. Incluir y respetar las voces, otra vez, que generen una participación más activa y una representatividad más amplia de mujeres y hombres de forma equitativa. Impulsar el crecimiento de todas las personas que integran un equipo, como te decía hace rato, que sí permitas escuchar, que cuando participes no termines tú siempre con la palabra, o sea, nada más date cuenta de cómo es tu participación en ciertos aspectos, pues, ¿no? Y date cuenta de si te impones o compartes, que creo es diferente, ¿no? Y fomentar estilos de trabajo donde la colaboración sea un respeto y prioridad. Y te vas a dar cuenta con este tipo de liderazgo cómo crece la productividad, hay menos ausentismo, hay más un apego a la institución, porque es un espacio agradable para trabajar, me siento bien recibido. Ahora sí que buena vibra, regresa buena vibra, pues, ¿no? Y lo óptimo, pues sería el diseño de políticas públicas más amplias, ¿no? Que generen o que impulsen el involucramiento de los hombres en las acciones para la igualdad. Fíjate que ahí está la carátula, esa que se llama Suma por la Igualdad, lo puedes bajar, es un texto que elaboramos, que tiene varias propuestas de agenda pública para implicar a los hombres en la igualdad de género, en varios ejes temáticos, en cambio cultural, en salud de los hombres, en el tema de corresponsabilidad y en el tema de violencias. Son propuestas muy concretas, algunas de las cuales pueden ser útiles para el propio sindicato, y que pueden activar, no necesitas la gran ley grande, simplemente es que armonizando lo que ya hay con lo que ustedes pueden impulsar, pues aquí ya hay una presistematización que les puede ser muy valiosa, muy útil para los efectos pues, que para ustedes sean necesarios. Y con todo esto, pues promover la responsabilidad masculina, ¿no? O sea, la responsabilidad de los hombres. La verdad es que a veces, rara vez los hombres escuchamos ese tipo de mensaje. O sea, cuando se habla de género, está la lógica de que eso es para las mujeres, pero no, hay que darnos cuenta de que el género también nos interpela a nosotros los hombres. Y aquí ya van algunas cuestiones ya para terminar. Perdón si me he extendido, pero pues creo que todo esto era importante, ¿no? El abordaje del trabajo, como te decía hace un rato, el abordaje del trabajo orientado para impulsar la igualdad de género se ha centrado principalmente en las mujeres. Eso está bien, es muy importante, pero también es fundamental que nos sumemos los varones, ¿no? Que complementemos y que vayamos juntos en ese horizonte que implica construir y realizar la igualdad en todos los espacios. Las instancias de gobierno y los espacios gremiales como este sindicato son ámbitos privilegiados para captar e involucrar a los hombres en procesos de reflexión. O sea que como hombres podemos, órale, no, esto tiene cosas interesantes, pero me desafía en esto, o tengo una duda sobre aquello, aquí estoy para aclarar, aquí estamos para aclarar, pues, precisamente, ¿no? de lo que para ti sea importante. Ahora, el cambio de los hombres es importante y es posible, pero la responsabilidad es compartida, pues, ¿no? O sea, pasito tuntún, les digo, ¿no? De repente, expectativas realistas, porque el cambio lleva tiempo. Ahora sí que, como dicen muchos, pues estamos chupando tranquilos, esta cosa como estaba me convenía, aparentemente, pero ya te das cuenta de que no tanto, ¿no? En realidad, tú puedes seguir con tu machismo, pero a la larga te vas a quedar solo, fíjate, sí. Porque pues no hay nada sano, no hay nada constructivo, no hay nada bueno, y cuando llegamos a la tercera edad con este tipo de lógicas, pues la verdad es que sí, te conviertes en una persona aislada, con poco afecto para ti. Entonces podríamos prevenir eso y llegar a ser un viejo sabio que recoja y que aporte de la familia y de todos los que me escuchan, compartir incluso esa sabiduría con las nuevas generaciones. Ahora, para espacios como el del sindicato y CAPUFE como institución, se requiere de equipos profesionales y que deben sensibilizarse y estar capacitados, porque sí, hay que tener ciertas herramientas, ciertos conocimientos, para no confundir y no manipular desde estas ideas, que es otro gran riesgo que puede ocurrir. Entonces hay que prevenir que esto no se convierta en un discurso políticamente correcto, pero que no haya congruencia. Para el tema de la violencia de género existen ya fundamentos y sanciones legales, así como por estrategias metodológicas. Nosotros les podemos ofrecer varias de las que hemos creado.
Y pues fíjate, se coadyuvaría en la reducción indirecta de problemas sociales, como ese estigma, quienes hemos logrado salir del país a veces, no, o sea, oye, todos los mexicanos son bien machines, no, o sea, no solamente somos machistas, también somos personas, ¿no? Podríamos erradicar el acoso, la violencia sexual, las adicciones, accidentes, pandillerismos, problemas legales, encarcelamientos e incluso muchas muertes. Sí. ¿No? Y ya para cerrar, me iría con la lectura de un párrafo de un texto que escribimos hace algunos años, que habla sobre la trata de personas, pero nada más rescato un parrafito para cerrar una conferencia como esta, que ojalá pues haya sido provechosa y que genere diálogo. Dice así, entre lo tapial y lo factible. Dice, en el caso de los varones, la mejor forma de incidir para avanzar hacia la igualdad es a través de la prevención, ofreciéndoles modelos alternativos, es decir, sensibles, empáticos, positivos, creativos, constructivos, de cómo ser hombres. Hombres responsables, hombres que no necesiten de la imposición del control, ni del abuso del poder, ni de la violencia para ser hombres. Hombres con conocimiento de su cuerpo, de sus emociones y con conciencia del ejercicio de sexualidad, así como del efecto de sus acciones. Hombres que asimilen otras formas de vivir su masculinidad y comprendan que son sujetos sociales en construcción permanente. Siempre te estás construyendo. En suma, hombres capaces de ver e interactuar con las mujeres como iguales, realmente como iguales, dejando de considerarlas como objetos, como productos o como fuentes de goce, de uso o de servidumbre, para verlas como personas libres, seguras y con derechos plenos en un México en el que, a pesar de discursos triunfalistas en distintos ámbitos, mantiene aún vigente como desafío el ejercicio de la igualdad sustantiva. Porque este es otro hecho, compañeras y compañeros. El futuro de la igualdad no está garantizado. Hay que construirlo y sostenerlo día a día. Como trabajadores, como trabajadoras, pues la verdad es que ustedes saben, la conquista de derechos, el poder lograr ciertos beneficios, ciertas condiciones, ha costado muchas luchas, mucho esfuerzo históricamente. Esta es una más, esta es una propuesta más. Y con estos elementos, se quedan aquí mis datos. Yo le voy a pedir a las personas de Capufe con quienes hemos estado en contacto que eventualmente, si alguien pide la presentación, yo no tengo ninguna objeción en que se les comparta, porque tal vez hay algún detalle que les pueda ser útil. Con toda confianza lo pueden solicitar. Ahorita lo que me gustaría es promover, pues ahora sí, un diálogo. Si hay alguna duda, si hay alguna observación, pues adelante, yo con la mejor disposición, compañeras, compañeros, de responder. Adelante. Pueden ir alzando la mano y acá, o anotar en el chat. Adelante, Martín. Mándale un mensaje. Sí, ya parece que ya lo abrieron. Bien, sí es difícil hablar de estos temas. Seguramente todos estamos un poquito sorprendidos. Estuvimos muy atentos a todo lo que de manera detallada has comentado y nos has explicado. Y sé que poco a poco no solamente vamos a adquirir confianza, sino que nos vamos a atrever precisamente a ir abordando todos estos temas. Y yo les pido de favor, abiertamente, a quienes tengan el interés de hacer algún comentario, de decirnos incluso qué les parece el haber iniciado de esta manera, que nos lo compartan. Yo sin duda lo que creo que debo de hacer es promover esto, promoverlo, llevarlo a cabo. Tarea difícil, tú lo comentabas, las luchas para poder alcanzar todos los objetivos que se han alcanzado en nuestro país, pues no han sido nada sencillos. Sobre todo estamos viendo que la lucha en la equidad de género ha sido muy, muy complicada, ha traído muchas molestias, tú muy claramente lo decías,
De repente nuestras expresiones han sido en el sentido de, bueno, pues ¿qué quieren? Si ya tienen todo, las leyes les favorecen, ¿qué más les podemos ofrecer o dar? Bueno, pues yo creo que tenemos que partir de darnos respeto mutuamente. Hablaste y me agradó la idea de hablar de no sé cómo llamarlo, tercer género, esta lucha también que se ha dado para que se le reconozca a quienes están en esta otra modalidad, no es modalidad, desde luego, en otra circunstancia, ¿no? De que ni los podemos respetar y calificar totalmente como varones o totalmente como mujeres, lo cual ya no debiera de sorprendernos, ya debiera de ser debidamente entendido y respetado por todos nosotros. Esas formas de tratarnos, yo he comentado que muchas de las cosas que suceden pues vienen precisamente desde el momento en el que somos criados en el seno familiar y luego posteriormente en la escuela, en la que también lamentablemente los maestros no trabajan en este rubro, en estos temas, para enseñarnos cómo convivir y cómo lograr ese equilibrio en la equidad de género. Y cuando llegamos al ámbito laboral, pues peor todavía, ¿no? Yo lo comenté y no es ningún cuento, en que en Caminos y Puentes Federales, no estamos a lo mejor siquiera al 50%, estamos cerca del 50%, pero como lo comenté con todo respeto y creo que hablar con la verdad es lo más prudente, existen todavía esos usos, esos abusos, ese tipo de actitudes que molestan, que ofenden a nuestras compañeras y que el propósito de abordar los temas y de todo esto que estamos viendo, pues es con la finalidad de que podamos de manera gradual ir entendiendo de qué estamos hablando, cuáles son verdaderamente las diferentes formas en las que podemos gestar estos cambios tan importantes para generar una armonía, un ambiente laboral adecuado, no un ambiente laboral molesto en el que yo cuando voy al trabajo ya voy pensando es que está ahí mi jefe y me va a molestar. Comentaste un poquitito en relación a la forma de vestir, lo cual debe ser absolutamente motivo de respeto y demás. Vaya, urge este trabajo que estamos promoviendo con el apoyo de ustedes, pero sobre todo urge la comprensión de todos nosotros, todos los que tenemos de alguna manera la posibilidad de hacer algo, y en este renglón creo que de manera principal están todos los funcionarios de Caminos y Puentes Federales y está la organización sindical. En nuestra organización sindical no exactamente estamos 50% hombres y mujeres con los diferentes cargos del sindicato, pero en el Comité Ejecutivo Nacional hay 6 compañeras con una responsabilidad representativa y en las secciones sindicales hay 4 compañeras con una responsabilidad representativa. Ellas se han ganado a pulso y a base de respeto este espacio que ocupan y que desempeñan, y lo hacen bien, lo hacen bastante bien, lo cual pues nos demuestra, ¿no?, que no hay razón para que estemos preocupados. Más bien creo que podemos aprender a compartir, a reconocer. Muy acertadamente comentabas el que cuando hace uso de la voz una dama, como que la queremos opacar, como que no queremos que se escuche con claridad, aunque sea una de las mejores propuestas que está emitiendo, que está poniendo sobre la mesa, pues resulta que no, porque viene de una dama, ¿no? Y sucede lo mismo en los puestos de administración pública federal, sucede lo mismo. Nosotros hoy tenemos por primera vez en la historia de Caminos y Puentes Federales una directora general, y una directora general que nos invita a hacer equipo, que se atrevió a emitir este documento de que no debe ser cero tolerancia a estos hostigamientos y a maltrato y demás. Pero estoy seguro que la maestra, doctora, estará de acuerdo con nosotros en que el trabajo lo tenemos que hacer de manera conjunta y también no dejar de lado el hostigamiento o el maltrato
o algunas cosas que vivimos los hombres y que en muchas ocasiones no nos atrevemos a comentarlas, a decirlas, por el temor a la crítica destructiva de nuestros propios compañeros, una crítica a veces infame, a veces majadera, y que todo esto tiene que, estamos abriendo un espacio, yo diría que histórico, de Caminos y Puentes Federales. Para mí es histórico, lo estamos abriendo, y que seguramente nos llevará al sitio que queremos llegar. Esta dependencia, lo comenté brevemente contigo antes de empezar, es una dependencia hermosa. Creo que el organismo que ha logrado que el país crezca, produzca, pueda transportarse todo lo que se tiene que transportar por el mismo país, y que originalmente estaba vedado para las mujeres. Las mujeres no podrían estar en una plaza de cobro, no podían estar en un campamento, no, olvídate de que se les permitiera conducir un camión o hacer algunas labores que supuestamente solamente estaban destinadas para varones. Hoy día han ganado a pulso las compañeras esos espacios. El sindicato es sumamente respetuoso y apoya en general a todos de manera equitativa. A veces el punto más delicado y más fino es precisamente el punto de la equidad. Ha costado trabajo el ir erradicando esa idea de que la mujer consigue con mayor facilidad el ascenso o el puesto al que aspira, coqueteándole un poco al jefe inmediato superior, lo que sea, cuando esto no debe de suceder. Los derechos que nos consagra la ley nos los consagra a todos por igual, no distingue en ese sentido. Por eso el salario en Caminos y Puentes Federales y el puesto es exactamente el mismo para hombre o para mujer, depende de la labor que desempeñe. Entonces, pues yo de veras los invito a todos en general a que analicen lo que hoy está sucediendo. Yo creo que va a ser algo histórico, que vamos a tardar en llegar a alcanzar las metas que nos proponemos. Bueno, pues todas las metas que nos hemos propuesto han sido difíciles de llegar a concretar. Somos muy atrevidos, somos dinámicos, sobre todo hay que saber escuchar. Sin importar de quién venga la observación o la propuesta, puede ser sumamente valiosa para que las mejoras sean continuas, el crecimiento emocional, el estatus económico del personal también sea algo. Nos hace falta sin duda aprender muchas cosas, como pudiera ser también el poder saber administrarnos. Yo he dicho recio y quedito, si no fuera por la pareja, nuestras parejas, pues realmente seríamos un fracaso. Pocos varones sabemos administrar el recurso económico que obtenemos lícitamente de nuestro trabajo. Entonces, pues hay muchos valores, sin duda, muchísimos valores, que seguramente los tenemos los hombres, pero no los desarrollamos con la misma facilidad que el sector femenil, y pues hay que aprovecharlos, hay que preguntar, hay que saber escuchar a nuestras compañeritas. Así es que los invito a que, si gustan hacer algún comentario, yo con todo gusto lo escucho. Ayúdenos. Gracias. Martín, fíjate que hay, por lo menos ya he identificado, hay una persona, Sonia nos anota algo en el chat, así como Sara, Leiva y otra persona. Ajá. Bueno, sobre la cuestión de si va a haber constancia de participación en esta conferencia, quienes sí, pues bastaría con que nos mandaran su inquietud para elaborárselas. Por nosotros no habría problema, constancia de participación. Una. Dos, esta conferencia ha quedado grabada para que si la quieren replicar con gusto la pueden volver a colocar sin problema también. Por ahí Heriberto y Víctor como que alzaron la mano pero no se les ha escuchado, entonces en lo que si quieren participar, adelante. Sí, está Víctor. Y hay una pregunta que me lanza Sonia Espinosa, que dice: desde mi experiencia, además de la capacitación, que es una herramienta que contribuye a la sensibilización, ¿qué más acciones recomendaría para trabajar las ideas tradicionales de la masculinidad? Sobre todo en esta lógica de que luego se disimula, estoy totalmente de acuerdo con lo que nos planteas, Sonia.
Pues mira, básicamente hay que ver que esto, de veras, como les decía, no es solamente escuchar y replicar, es realmente creer, vivir y convertir todo esto en un estilo de vida. Ahora, no es que los hombres tengamos la total disposición, no resistimos al cambio, porque nos cuesta trabajo bajarnos del privilegio. Sí. Y entonces, sí, en ámbitos como los institucionalizados, deben darse herramientas claras para poder establecer, digamos, mecanismos sobre cómo cuidar ciertos aspectos, ¿no? Entonces sí debe haber protocolos de actuación que cuiden, por ejemplo, el tema de contrataciones, el tema de sanciones cuando hay acoso y hostigamiento, y esas sanciones no deben simularse, como les decía durante la conferencia, deben de convertirse en medidas efectivas. Porque lo que ha ocurrido en nuestro país a nivel histórico es que las sanciones no ocurren, no pasan. Muchas veces parte de lo que está pasando es que yo puedo hacer lo que me dé la gana porque nadie me va a castigar o nadie me va a cuestionar. Y eso, digamos, en la lógica tradicional, es que así pasaba en mi casa y así puede pasar en cualquier... Si yo no me meto en la... se decía antes, compadre, si yo no me meto en su casa, usted no se mete en la mía. Pero perdón, ahora ya no es posible desde ninguna lógica. Una, porque al ser funcionario público estás con la responsabilidad de actuar con perspectiva de género. Eso es una responsabilidad, es una obligación, tienes que sensibilizarte y ver. Y la otra es que en tu casa, en tu hogar, por mucho que sea tu espacio, que tú hayas contribuido a que se cree, la verdad es que si ejerces violencia, sí, el Estado puede entrar a tu casa y sancionarte. Sí. Entonces, hay cada vez más medidas que buscan proteger ciertas cuestiones. Ahora, perdón, mi discurso pues trató de ser coloquial, trató de ser lo más cercano, me alejo en formatos de este tipo de los academicismos para buscar que la comprensión de los mensajes pueda ser mucho más clara. Pero la verdad es que los ejemplos y las cosas que coloco pues parten mucho de lo que voy recogiendo de la vida cotidiana. No busco ofender a nadie, no busco, por supuesto, afectar ninguna sensibilidad. Si ya ocurrió algo así, perdón, me disculpo, pero la verdad es que siempre trato de pues acercarnos. Creo que a veces el comentario entre hombres pues nos acerca más cuando lo hacemos de esta forma, que poniéndome en el rol del doctor que todo lo sabe y que coloca términos muy elaborados que al final no terminan convirtiéndose en efectos prácticos, ¿no? Entonces, por eso me mantengo en esta posibilidad. Por ahí hay algo más. Dice, bueno, alguien que nos felicita Enrique González, muchas gracias. Lupita dice, excelente tema, es muy importante fomentar el respeto y que se toquen estos contenidos tan relevantes hoy día para concientizar al personal en general. Pablo Sánchez, muy importante el tema, ayudará bastante para poder resolver problemas de equidad de género que como un mínimo entendimiento se podrán resolver. Recordemos, y aquí es importante, aprovecho el comentario de Pablo, la aspiración máxima a la que buscamos como sociedades, como gobiernos, y que está instaurada desde instrumentos internacionales, es la igualdad. La equidad es el medio, ¿no? Entonces, cuando construyes política pública desde este enfoque, lo que buscas es igualdad para fomentar que en el descubrimiento, en el avanzar, puedas ver cuáles son las brechas, y ahí es donde aplica la equidad, para ir difuminando aquellos aspectos que son muy tangibles, donde, por ejemplo, si estamos ganando más o menos, entonces ahí sí se requiere de la equidad para lograr la igualdad. Y otra vez, la igualdad es para todos y todos en lógica de derechos y acceso a oportunidades. Víctor Hugo, ¿hay por ahí? ¿Quieres comentar algo? Adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y todos. ¿Me escucho bien? Bien. Gracias. Maestro Vargas, pues excelente la ponencia, como lo comentas, bastante concreta. Me parece una excelente manera de iniciar con estos temas para una organización como la nuestra.
quisiera, a través de este medio, ¿no? El profesor Muriel, que nos está escuchando por allá por Cuernavaca en el CEN, la compañera Carmelita con la que ya hemos platicado antes, es una excelente manera de iniciar, de una manera muy genérica, muy general. A mí me gustaría, ¿no? Porque hemos, por varios años, tratado de impulsar este tipo de ponencias, de comentarios de manera muy general, pero pues nada como los especialistas, ¿no? Efectivamente, como bien lo señala el maestro, en Caminos y Puentes sí existe, por lo menos en la letra, la cuestión general, ¿no? No tanto la equidad, porque como bien lo señalas, pues en el tema de los roles sí existe ciertas diferencias que ya de por sí están marcadas, ¿no? Y es un tema que nosotros ya lo tomamos así, ¿no? Concretamente en el tema sindical, nosotros nos encontramos con un porcentaje de más varones que mujeres, ¿no? Pero es así porque nosotros ya nos encontramos con una plantilla, así ya lo señalaba el profesor Curiel, y hay un porcentaje mayor de hombres que de mujeres. No obstante, al tiempo actual, las actividades se han venido desarrollando de manera general, ¿no? Antes era impensable, como lo comentaba él, pues que las compañeras se encontraran haciendo actividades de hombres, ¿no? O a la inversa, ¿no? Que los propios compañeros se encontraran haciendo actividades secretariales o administrativas, y hoy los tenemos en esos mismos puestos, ¿no? Y creo que eso, con eso hemos abonado mucho, hemos avanzado con ello, pero también tenemos que romper con ciertas barreras, con ciertos estigmas que hemos tenido, y que también es menester comentarlos, porque se dan. Y creo que ahí es donde tenemos que marcar esta diferencia de esa equidad que bien señalas, ¿no? Porque a veces sí queremos aprovecharnos de esos roles a cierta conveniencia, ¿no? Porque ha pasado, ¿no? Lo comento porque, bueno, desde nuestra experiencia, creo que pues muchas compañeras y compañeros lo sabemos, que en razón del género sí no nos conviene estar en determinada actividad, pues porque entonces así mi rol sí me afecta, ¿no? Es decir, híjole, es que este turno de la noche pues no me conviene por mi rol, ¿no? O estar en X carril pues tampoco me conviene por mi rol específico, ¿no? Y creo que también debemos avanzar un poco más allá, ¿no? Es decir, lograr que se tenga ya esa igualdad, ¿no? Y no solamente tener, ¿no? Sobre la letra esa igualdad a través de la equidad que bien señalabas. Gracias, Víctor Hugo. Mira, es bien importante lo que planteas, porque me da para enfatizar digamos, este asunto de matices en ciertos aspectos. De verdad, cuando hablamos con perspectiva de género, hay que comprender, por un lado, sí, asimetrías o desigualdades, y por otro, la posibilidad de compartir rubros en los que podamos establecer acuerdos para funcionar. Ahora, hay que ver en qué detalles las cosas nos afectan de manera diferenciadas a unas y a otros. Claro. De verdad no es lo mismo muchas veces que a veces tú como varón salgas, por decir, voy a usar la idea, nada más, a las 2 de la mañana de una jornada, porque te tocó hacer guardia o lo que sea, a que salga una compañera. Los riesgos que afrontamos, los cuerpos, en ese tipo de horarios, son distintos para una que para otro. Casi ocurre a cualquier hora del día, pero porque vivimos en una sociedad en la que los mecanismos sexistas aplican de una manera diferenciada en términos de riesgos. Juego a veces con la frase, pero por ejemplo, yo cuando me levanto, no voy pensando qué me voy a poner para ir a trabajar o para salir a ciertos lugares. Muchas veces me pongo la ropa que me pongo y va, porque no estoy pensando que en la calle, en lo que yo transito caminando hacia donde vaya, alguien me pueda ver de una mirada lasciva, me lance unas palabras sobre mi cuerpo, o incluso se atreva a tocarme. Ni por aquí me pasa, o hasta ahora no me ha ocurrido tampoco, ¿no? En cambio, esa situación es muy diferente para las mujeres casi todos los días, desde que te gusta, los 11, 13 años.
empieza a ser un mecanismo que en ese país tiene que ver con cómo construimos la apreciación de ciertos cuerpos y las lógicas sobre cómo hay una cultura que te va oprimiendo, que te va lanzando ese piropo, esa mirada lasciva, ese tocamiento, esa posible violación solo por ser mujer. Y lo vemos y no lo vemos. Entonces, si escuchamos, podemos establecer acuerdos. O sea, puede ser que haya funciones en donde el riesgo no sea este. Digo, lo pienso por lo que se planteó, ¿no? Pero hay muchos mecanismos en donde sí, hay muchas acciones en la dinámica laboral, donde las funciones las podemos hacer una u otra sin riesgo de ningún tipo. Pero cuando ocurran estas posibilidades, hay que ser sensibles en una lógica que no busque descalificar o minimizar o decir, ay, oye, qué comodina, nada más cuando le conviene a ella. Puede ser que algunas, también, yo no te voy a decir que no, hagan mal uso de estas herramientas, pero también son pocas y no todas, como dicen, una golondrina no hace verano. Entonces, no por una señalemos a todas. Y una acción afirmativa lo es mientras logramos que todas las personas nos sensibilicemos y cambiemos. Es parte de la dinámica que señalabas hace un rato, ¿no? Exacto. Es un proceso que va a llevar tiempo, que pasa por este asunto de cómo revisamos, de cómo me voy nutriendo de una nueva forma de ver las cosas. Sí, como ya han comentado en el chat de repente, la familia cuenta, es importante, pero la familia no es el único agente socializador. La familia es uno más. Juegan también la escuela, juegan las religiones, juega la tele, los medios de comunicación, ahora las redes sociales, juega el cine, juegan todos los aparatos que van marcando nociones o estereotipos sobre cómo deben ser unas, cómo deben ser otros. Empiezan a darse cambios, pero todavía faltan enormes desafíos para lograr que esta igualdad realmente sea efectiva. Entonces, sí, comprendo bien lo que planteas, pero pues por eso es importante aguzar la mirada de género, porque eso me permite sensibilizarme y desde ahí tener una comprensión más amplia, pues, ¿no? Precisamente otra vez escuchando para desde ahí poder comprender con mayor amplitud cómo hay algunos aspectos que a veces como hombre no veo o me cuesta trabajo, pero si me pongo en los zapatos, si soy empático y me coloco en los zapatos de ellas o de ellas en ciertas etapas o en ciertas circunstancias es distinto, ¿no? Lo que puede ocurrir con una o con otro. Y pues sí, va a haber algunos aspectos donde las cosas pueden ser transversables sin problemas, pues, ¿no? Perdón, tengo que ir cerrando, nada más por cuestiones de tiempo. La verdad es que les agradezco muchísimo su atención a todas las personas, la confianza que me dieron para poder compartir estas ideas, que son así amplias y generales, pero que lo que están buscando ahorita es eso, sensibilizar, generar o colocar herramientas muy básicas para reflexionar en lo personal, y desde ahí lo que puedo llevarme hacia el trabajo, hacia mi familia y eventualmente al cambio social al que pues, buscamos lograr, en donde la igualdad sea un hecho y no una mera idea. Entonces, pues por mi parte cerraría con este mensaje de gratitud, dándole la palabra a Martín para que por favor nos haga el favor de cerrar, y nuevamente yo agradeciéndote, Martín, esta oportunidad. Un abrazo fraterno para cada una de las personas, y cualquier duda, pues ustedes ahí se van a quedar con mis datos. Vamos a continuar colaborando, entonces pues con gente del equipo que me toca acompañar, y pues ahí estaremos en comunicación en caso de que si alguien se queda con alguna inquietud, con todo gusto estoy para servirles. Martín. Gracias, maestro Mauro. Todavía no hay audio. No hay audio, líder. Bueno, no abrieron el audio mío. Ahorita ya están en eso. A ver. Ajá. A ver, creo que... Parece que te van a dar el micrófono por caja. Sí, gracias. Ya. Bueno, sí, agradecerte, Mauro, de veras, todo tiene un principio
y a veces lo difícil es dar el primer paso, lo estamos dando el día de hoy. Agradezco en general a todas y a todos los compañeros que nos conectamos en esta ocasión, y la idea es darle seguimiento, todo lo que está ya programado para posteriores días y demás, y que pues el porcentaje que logremos mejorar, que logremos que lo podamos sentir, que podamos en nosotros mismos sentir este cambio, esta tranquilidad que tanto se requiere, pues sea de beneficio común. Trabajaremos en este tema de manera ordenada, respetuosa, siempre con las dificultades que de repente la tecnología implica, pero tenemos forma de superarlas, y estoy seguro que todos no solamente escucharon, las veo y los veo muy tranquilos, seguramente con la atención que se requería haber puesto el día de hoy. Agradezco infinitamente a las autoridades de caminos que nos permitan llevar a cabo esto, que nos estén invitando a otro tipo de actividades que tienen que ver precisamente con el mismo tema. Y bueno, pues el propósito es el mismo, el propósito es el planteado por nuestra directora general. Yo no lo diría como está planteado, cero tolerancia, yo diría mucho aprendizaje, mucha comunicación, adquirir confianza y conocimientos para que ese cero se pueda cumplir. Estamos en ese proyecto. Les agradezco a todos en general el día de hoy, un abrazo a distancia a todos en general, y a cuidarse, por el amor de Dios. Ahorita creo que una de las tareas principales es que nos cuidemos en todos los aspectos, pero particularmente en lo que se refiere a la salud. Que tengan buen día. Participar luego de manera presencial. Ojalá y pronto haya esa oportunidad. Esperemos que pronto se presente, y ten la seguridad de que nos va a dar mucho gusto. Contamos por fortuna con el espacio adecuado para poderlo hacer. Muchas gracias. Gracias a todos. Bonito día.